Los evangelizadores que todos los días vemos que andan de puerta en puerta, tratando de comunicar la palabra del Dios en el que creen. También son testigos de numerosas experiencias que muchos podríamos tachar de alucinaciones, de vivencias ocurridas solo en trasfondos paranormales, en sitios especialmente escalofriantes, pero finalmente nadie sabe qué hay detrás de cada puerta a la que tocamos. A continuación, escucharás algunas de esas aterradoras experiencias. Sin más, apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Había escuchado rumores sobre una casa habitada por personas muy difíciles que nada más no querían escuchar las palabras de la Biblia. Así que en una ocasión que me mandaron a mí y a otros evangelizadores a tocar de nueva cuenta a ese domicilio, varios de los otros evangelizadores que fueron decían que escuchaban susurros siniestros mientras tocaban, esperando a que alguien les abriera la puerta. Pero como en ese entonces éramos jóvenes e intrépidos, y teníamos por cierto que nuestro deber era enfrentar a las fuerzas malignas, decidimos entrar a ese lugar. Armado con la Biblia y un grupo de valientes compañeros, nos centramos en el sendero que se había oscurecido por las nubes que amenazaban con tormenta. Estábamos rumbo a esa mansión maldita. El viento aullaba como una bestia hambrienta entre los árboles retorcidos, creando una sinfonía aterradora. A cada paso, el ambiente se volvía más opresivo y escalofriante, como si el aire mismo estuviera impregnado de una presencia demoníaca. Al llegar a la puerta principal, el eco de nuestras pisadas resonaba en silencio ominoso. Mi corazón palpitaba en mi pecho, un tambor frenético de ansiedad y coraje. Con un suspiro profundo, levanté mi mano temblorosa y golpeé la puerta con determinación, desafiando a las cosas que podrían ocultarse en el interior. Un momento de agonía se extendió mientras guardábamos una respuesta. La puerta, carcomida por el tiempo y el mal, se abrió lentamente, revelando una oscuridad abisal que parecía devorarlo todo. Una luz sombría se asomaba entre las nubes, arrojando su luz pálida sobre los terrores que se escondían en aquel umbral maldito. Una anciana nos invitó con la mano a pasar, sin decirnos nada. Era como si supiera cuál era nuestra misión y que lo íbamos a cambiar todo. Tragué saliva y mi corazón casi se me sale del pecho cuando di mis primeros pasos. Adentrarnos en la mansión fue como sumergirnos en un abismo de pesadillas. Enseguida supimos que no había forma de que hubiera dentro personas para evangelizar. Solamente estaba la presencia maligna que invadía esa casa. Nuestras intenciones apenas lograban penetrar la negrura que nos envolvía, dejando los rincones más sombríos sumidos en un misterio insondable. Los susurros y gemidos se arremolinaban alrededor de nosotros, como si los espíritus atrapados en el tormento anhelaran la liberación. De repente, una figura monstruosa y deforme se materializó ante nosotros. Era como si la mujer mayor que habíamos visto antes se hubiera transformado completamente. Sus ojos inyectados en sangre ardían con una malicia inhumana,
mientras sus garras afiladas se retorcían con ansias de causar dolor. Chasqueaba la lengua en un gesto obsceno que estaba buscando asegurarse de causarnos aún más temor. Era un demonio, una entidad infernal desatada desde las profundidades más oscuras del infierno. El rugido del demonio se mezclaba con nuestras oraciones, creando una cacofonía de caos y devoción, mientras citaba los versículos sagrados. Su risa infernal resonaba entre nuestras almas, retando nuestra fe y debilitando nuestras convicciones. Era una lucha entre la luz y la oscuridad, entre la salvación y la perdición. Los gritos agónicos del daño que le causaban esa constante queja que salía de la garganta del ser infernal nos daba un miedo atroz. Pero no podíamos parar en ese momento. Estábamos seguros que si lo hacíamos las cosas se complicarían mucho más de lo previsto. Por eso, y por la fuerza que teníamos entre todos los jóvenes, no nos rendimos. Nos aferramos a la esperanza y al poder divino, desatando una tormenta de palabras sagradas que resonaban en los cimientos mismos de la mansión. El suelo temblaba y los muros crujían ante nuestra determinación, mientras las sombras parecían contorsionarse en agonía. En un estallido sobrenatural, la mansión tembló con una furia indescriptible. Parecía que había un terremoto en ese momento, uno que iba a partir todo lo que había alrededor de nosotros. Las ventanas se azotaron y se hicieron añicos. Las puertas también se desmoronaron. El demonio, envuelto en una llamarada infernal, lanzó un grito de desesperación antes de desvanecerse en la negrura abismal. Sus cabellos blancos se quemaron al final, haciendo que el ambiente se quedara lleno del aroma del cabello chamuscado. La mansión, liberada de su influencia maligna, exhaló un suspiro de alivio. Nuestros corazones, aunque llenos de temor, se inflamaron de gratitud y triunfo. Pero sabíamos que nuestra misión no había concluido. Nos esperaban más horrores y desafíos en nuestros caminos como evangelizadores de la luz. Cuando salimos de ese sitio, que se iluminó con la tarde, que de pronto ya no tenía nubes en el cielo, pensamos en que habíamos hecho todo bien. Mientras abandonábamos aquel recinto de pesadilla, me di cuenta que la oscuridad que se ocultaba en las profundidades más sombrías de este mundo, comprendí que la fe y la fuerza espiritual eran nuestras armas más poderosas contra las fuerzas del mal. Y aunque el terror acechaba en cada esquina, nuestra fe ardía como un faro en la noche, guiándonos a través de los terrores que amenazaban nuestra misión divina. Como evangelizador, he atravesado senderos oscuros en mi búsqueda de redención y salvación. Sin embargo, ninguna de mis experiencias previas se comparan con el horror que aguantaba en aquella tarde lúgubre. Estaba platicando con las personas en una esquina popular de la ciudad, cuando un hombre se detuvo a preguntar cosas sobre el Evangelio, y pronto fui persuadido para seguirlo hasta su morada. Un lugar en donde las sombras parecían retroceder con una malicia oculta. Me había dicho que tenía a su madre enferma en casa, que ella no podía venir a vernos,
pero que podría entrar a su hogar para hablar con ella un poco. Cuando le dije que sí y le avisé a mi compañero de evangelios que me acompañara, el hombre me mencionó que no podía, dado que su madre era una persona muy huraña y apenas soportaría que una persona además de él, su hijo, acudiera a ese sitio. Una vez que llegamos a la puerta, la abrió con pesadez. Era una estructura oxidada que chilló cuando giraron las bisagras. El ambiente estaba cargado con un aroma repulsivo. El hedor a podredumbre y la maldad impregnada en el aire viciado. La puerta abría el paso a un solo camino largo que parecía tener todo el peso del mundo entre sus paredes. A medida que avanzaba por el siniestro pasillo, los susurros perversos se realizaban en mis oídos, arrastrándome hacia una puerta entreabierta que exhalaba misterio y terror. Mi corazón se desbocaba, una advertencia desesperada que me incitaba a dar media vuelta, pero mi deber y mi fervor religioso me empujaron a seguir adelante. Al adentrarme a la habitación, quedé paralizado ante el macabro cuadro que se plegaba ante mis ojos. La madre del hombre que me había recibido en su morada estaba sentada junto a una mesa cubierta de sangre, su semblante desfigurado por la locura. A su alrededor, todavía mutilados, yacían en un escenario grotesco trozos de carne, recipientes repletos de líquidos viscosos. Entonces su hijo me aventó de un golpe en la espalda. Casi me caigo al frente, pero por fortuna di un paso largo y enseguida me recuperé sin ningún problema. Un pensamiento horroroso se apoderó de mí. Había penetrado en el dominio de un caníbal. La sonrisa diabólica en el rostro del hombre revelaba su insaciable apetito por la carne humana. El rostro amable que había afuera de la casa se había esfumado por completo. Antes de que pudiera articular una palabra, sus garras me aprisionaron con una fuerza sobrenatural, inmovilizándome en una silla que parecía susurrar desesperación. Poco a poco la madre del hombre le acercó un cuchillo. Apenas se podía mover, pero se notaba que tenía toda la ira del mundo dirigida a mi dirección, como si no fuera más que un trozo de carne a punto de ser devorado. Mis súplicas y oraciones resonaron en el abismo, encontrando silencio y desprecio. El caníbal se acercó a mí, su cuchillo brillando con malicia, mientras se preparaba para añadirme a su grotesco festín. Cerré los ojos, resignado a mi destino limpio, rogando a Dios que mi alma encontrara misericordia en este abismo de pesadillas. Justo cuando creí que el filo del cuchillo desgarraría mi carne, un estruendo ensordecedor estremeció las paredes de la casa maldita. Gritos guturales de ultratumba y llamas infernales consumieron la habitación. El caníbal soltó su presa, aterrorizado por la manifestación sobrenatural. Era como si los mismísimos demonios hubieran sido invocados para salvarme de un destino atroz. Por irónico que sonara, quizás Dios me había provisto de una pequeña visión de lo que esperaba en ese ser una vez que dejara esta vida. Aprovechando el caos, logré liberarme de las garras del caníbal y huir hacia la negrura de la noche. Mi cuerpo temblaba de gratitud y temor mientras me alejaba de aquel infierno encarnado. Desde aquel día, mi devoción y mis súplicas se han intensificado. Mi fe se ha arraigado aún más
a la certeza de que el mal acecha en las sombras más oscuras. La experiencia con el caníbal ha reforzado mi determinación de difundir la luz divina en los rincones más inquietantes y peligrosos. Mi misión como evangelizador ha cobrado una nueva urgencia, pues sé que el mal puede ocultarse tras las máscaras más engañosas y las apariencias más amables. La noche que me enfrenté al caníbal me recordó la fragilidad de la existencia humana y la lucha constante entre la luz y la oscuridad. Mi misión no se detendrá, aunque me adentre en los abismos más tenebrosos y aterradores. En cada paso que doy, estoy armado con la fe, la convicción y la esperanza de que el amor a Dios puede vencer incluso a los horrores más inimaginables. Esa mañana tuve que ir a evangelizar solo, ya que mi compañero enfermó y no hubo manera de que alguien más lo cubriera en tan corto tiempo. Iba tocando puerta a puerta hasta que una persona me respondió de forma afirmativa y decidí tomarme el tiempo para explicarle todo a la mujer, que se notaba que era una persona de la tercera edad bastante amable. Entré en la casa, sintiendo un escalofrío que recorría mi espalda, como si una fría mano invisible se deslizara por mi columna vertebral. La dueña de la casa, que tenía un aspecto frágil, me recibió con una sonrisa amable y me invitó a pasar. Pero a medida que avanzaba hacia el fondo de la casa, la atmósfera se volvía más opresiva, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura y malévola. Mis ojos se encontraron con unas figuras sombrías y distorsionadas al fondo de la habitación. Parecían emerger de las sombras. Sus contornos indefinidos se retorcían como si fueran seres deformes y torturados. Sentí cómo su mirada penetrante se clavaba en lo más profundo de mi ser, llenándome de un temor que me paralizaba. La dueña de la casa, ajena a esta presencia maligna, continuaba hablándome con amabilidad, pero su rostro empezaba a transformarse. Su voz, una vez llena de calidez, se llenó de terror y angustia. A medida que las figuras sombrías se acercaban a ella, pude ver cómo su cuerpo temblaba incontrolablemente, como si estuviera siendo sometida a una tortura invisible. Mi corazón se llenó de compasión y en un deseo ardiente de liberarla de esta opresión sobrenatural, empuñé mi Biblia con fuerza, rezando en voz alta para invocar la protección divina y alejarla de cualquier entidad maligna que acechaba en aquella casa. Pero las figuras sombrías se burlaban de mis palabras sagradas, riéndose en un susurro siniestro que resonaba en mi mente. Desesperado me arrodillé junto a la mujer, poniendo mis manos sobre ella y clamando al cielo en busca de ayuda. Cerré los ojos y me sumergí en una oración ferviente, sintiendo cómo mi voz temblorosa se elevaba en un grito desesperado hacia lo divino. En ese momento, el ambiente se volvió denso y opresivo. Un viento helado sopló a mi alrededor, extinguiendo las velas y sumiendo la habitación en la más profunda oscuridad. Un aullido escalofriante llenó el aire, como si las mismas fuerzas del infierno se alzaran en protesta. Pero la luz de la fe no se extinguiría fácilmente. Una poderosa luz celestial atravesó la oscuridad, iluminando la habitación con su resplandor divino. Las figuras sombrías se retorcieron y se consumieron ante la presencia, desvaneciéndose en la nada.
La mujer dejó escapar un suspiro de alivio y sus ojos recuperaron su brillo perdido. Me puse de pie, exhausto pero lleno de gratitud, sabiendo que habíamos vencido al mal en esa batalla espiritual. La mujer me miró con una mezcla de asombro y gratitud, consciente de que había sido liberada de un tormento inimaginable. Continué compartiendo la palabra de Dios con ella, pero siempre con una sombra de cautela y vigilancia acechando en mi mente. Sabía que el mal podía manifestarse en cualquier momento y en cualquier lugar, y mi experiencia en aquella casa encendió una chispa de preocupación en mi corazón. Desde aquel día me convertí en un guerrero espiritual, enfrentando los horrores sobrenaturales que se ocultan en las sombras. Cada paso que doy como evangelizador está acompañado de una oración ferviente y un llamado a la protección divina. He enfrentado criaturas infernales con ojos llameantes y garras afiladas, cuyos susurros hablan terribles promesas de destrucción. Me he encontrado en lugares abandonados donde los espíritus atormentados claman por liberación, y he luchado contra presencias demoníacas que se aferran a las almas de los inocentes. A menudo, la noche se convierte en mi compañera de batalla. Cuando las tinieblas se intensifican y las fuerzas del mal se vuelven más activas. Pero me aferro a mi fe, sabiendo que mi misión es llevar la luz de la verdad y la esperanza a aquellos que sufren bajo el yugo del maligno. Cada encuentro me deja marcado, con cicatrices invisibles en mi espíritu. La lucha contra lo sobrenatural no es para los débiles de corazón, pero la recompensa de liberar almas de la opresión espiritual es indescriptible. Mi experiencia en aquella casa fue solo el comienzo de un camino lleno de terror y maravilla. Sigo adelante, armado con mi fe y la certeza de que Dios está a mi lado en cada enfrentamiento. Soy un evangelizador que no se rinde, enfrentándome a las tinieblas con valentía y perseverancia, sabiendo que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Infraescuchas, ¿qué les parecieron estos relatos? Con todo respeto, desde un punto de vista paranormal, sobre los testigos de Jehová. Me gustaría mucho que dejaras tu like y comentario. Así nos seguirás ayudando a crecer más. Sin más por el momento me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.